Me caes gordo. Esto se lo decimos con frecuencia a gente que despreciamos, a gente que nos cae mal. Es una forma de discriminación. Hemos llegado, de hecho, al extremo que queremos cobrar impuestos especiales a las bebidas y alimentos de los gorditos. El doctor Rafael Álvarez Cordero es uno de los mayores especialistas de nuestro país en el tratamiento de la obesidad. Ha escrito numerosos libros, pero además tiene este que acabo de leer que se llama Me caes gordo, la discriminación light. Doctor Rafael Álvarez Cordero, gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. Sí. ¿Discriminamos a la gente obesa? ¿Discriminamos a los gorditos? ¿Eso es algo que estamos haciendo? Sí, yo creo que eso es una cosa muy importante. Yo lo he vivido a lo largo de estos años que atiendo a las personas que tienen obesidad. Hablamos del obeso, juzgamos al obeso, criticamos al obeso, le damos medicinas al obeso, operamos al obeso, pero llegamos a utilizarlo como un objeto y nos olvidamos de que es un sujeto, que es un ser humano. Y entonces en todos lados hay una discriminación, desde la infancia al gordito, en la adolescencia al gordito o a la gordita, en el trabajo, en donde se le rechaza si es que tiene muchos kilos, y en todos momentos el individuo con obesidad está discriminado por la sociedad. ¿Cuáles son los factores que inciden en el sobrepeso o en la obesidad? Bueno, los factores para tener obesidad son muchos, pero básicamente son factores genéticos y sobre todo factores del estilo de vida que tenemos. En los últimos 50 años nuestro estilo de vida ha cambiado, somos mucho más sedentarios, y nuestro estilo de vida en alimentación ha cambiado porque comemos grandes cantidades de alimentos sin gastar las calorías que nos ingerimos al comer. Pero entonces esto ha hecho que el obeso sea un individuo que, a diferencia de lo que sucedía en siglos anteriores, se ha considerado como el culpable de su enfermedad. Y es que no puede haber obesos anónimos. El obeso, al verlo, vemos quién es, pero puede haber una persona que tiene infarto por sus malos hábitos y nadie dice nada. Un enfermo que sea enfisematoso por estar fumando y nadie dice nada. O sea, otros tipos de males no conllevan una discriminación. No es la discriminación que tiene. Y en cambio el obeso sí, y tiene que sufrir, y pocas gente saben cuánto sufre el obeso interiormente, qué rabia tiene, qué dolor tiene. Rafael, ¿qué piensas de los impuestos que se están estableciendo para refrescos o para comidas con mucho contenido de grasas? Bueno, yo creo que son tontos, para decirlo de alguna forma. ¿Tontos? ¿Por qué tontos? ¿Por qué? Porque no puedo yo cambiar un modelo de cultura alimentaria por decreto. Ese es el primer problema. Segundo, que detrás de la comida, como le está comiendo el mexicano o los mexicanos, está una cultura que no hemos podido modificar y hay una falta de educación que no hemos podido educar. Pero además se cobra el impuesto nada más a algunos alimentos con contenido graso, entonces, no a todos, ¿no? Sí, a mí me llamó mucho la atención, estuve recientemente en la presentación de la estrategia contra la obesidad y la diabetes. Y al salir del lugar, tuve que pasar sobre cientos de puestos que están ahí, en donde están los hospitales, y yo me puse a pensar cuánto le van a cobrar de impuestos a estas chatarras que se están vendiendo. Pero a esos no se les cobra nada, ¿no? Ni siquiera el IVA, ¿no? No solo es inequitativo, insisto, es tonto porque pretende algo que no es cierto. Si yo quiero cambiar la cultura de obesidad en México o en cualquier parte del mundo, debo comenzar por educar. La obesidad comienza en la familia y tenemos que educar a la familia, sin olvidar otra cosa que casi siempre se ha olvidado en el aspecto de salud, que son los determinantes sociales de la salud. De nada gano yo con dar la mejor medicina a una persona si regresa a su casa y tiene las mismas condiciones de insalubridad que tenía antes. Entonces, el estar esperando que la salud llegue a través de la medicación o a través de los consejos, sin olvidarnos, sin acordarnos de todo lo demás, no creo que sea una buena política. ¿Cómo tratas tú el problema del sobrepeso y de la obesidad? Bueno, en lo personal, yo pienso que lo que necesito cuando tengo un paciente frente a mí es que entendamos ambos que hay un problema de salud, no solamente un problema estético, y que eso tiene consecuencias para su vida. Cuando así lo entendemos, cuando el individuo acepta o entiende su obesidad, tenemos que ver qué podemos hacer para que mejore. La receta finalmente es muy sencilla, tiene que
tomar menos calorías de las que está comiendo y tiene que gastar más calorías de las que está gastando. O sea que es una ecuación de dos Es una de dos ecuación casi factores, ¿no? matemática Sí. de menos calorías y más ejercicio físico. El simple hecho de que se castigue con impuestos el refresco no va a ayudar. Pues lo único que va a hacer es que con rabia la gente compre lo mismo que le va a costar 8% más, porque creo que no funciona. Además, hay una experiencia internacional. Cuando se implantan estos impuestos, baja la compra de estos productos unos 30% y en 6-8 meses está igual que antes. ¿Por qué? Pues por razón natural. Vemos países como Dinamarca. Dinamarca impuso un impuesto al refresco y sin embargo ya en este 2013 decidieron echarse para atrás. Exacto, porque no tiene ningún efecto, ¿no? Y además porque si nosotros estamos criminalizando una actividad tan loable como comer, Criminalizando, eso es una palabra muy fuerte. pues sí, porque es más que tú eres el discriminación. culpable de tu obesidad. Y entonces yo te voy a castigar porque estás comiendo de más. Y te voy a castigar, y como no te puedo meter a la cárcel por comer de más, te cobro más porque comas de más. Eso es criminalizar, no se puede llamar de otra manera. ¿Qué le dirías tú a los funcionarios que dicen que es por el bien de las personas que están estableciendo un impuesto punitivo No, a los porque lo que alimentos? nosotros necesitamos, insisto, es educar. El problema de nuestro México en este sentido es que la cultura del mexicano es la cultura de la enfermedad. No nos preocupamos de nuestro cuerpo hasta que enferma. Tenemos que tener una cultura de salud para que nos preocupemos del cuerpo, nos ocupemos del cuerpo para que no enferme. Y eso tiene que hacerse desde la infancia. Y si te das cuenta que en la primaria ni siquiera se enseña algo respecto al cuerpo humano, y que las escuelas en donde se está haciendo eso, cambia la mentalidad de los niños, porque cuando cambia, aprenden cómo es su cuerpo, lo comienzan a respetar. Entonces, el trabajo debe ser en educación, no en castigo. Rafael, lo que nos estás diciendo es que los impuestos simple y sencillamente no van a lograr Es un nada. impuesto recaudatorio, no tiene ningún otro objetivo, ¿no? Y no va a cambiar la cultura. Si nosotros queremos educar a la gente, es por otro lado, ¿no? ¿Qué harías tú como política pública para tratar de enfrentar el sobrepeso y la obesidad? En primer lugar, yo implantaría, que es lo que hemos tratado de hacer muchas veces, la materia de salud en la primaria. El niño tiene que saber por qué su cuerpo es como es, por qué son los carbohidratos, por qué son las proteínas, cómo es su sexo, cómo va a desarrollarse, etcétera, etcétera. Y el niño entonces va a crecer entendiendo a su cuerpo y ya no va a ser una persona que está supeditado a lo que su mamá o su tía le da de comer. Entonces, si nosotros podemos educar a los niños van a educar a sus mamás. Si además hacemos campañas para educar a las mamás, ellas van a aprender a comprar, porque la obesidad comienza en casa. Eso es lo que no podemos olvidar. La obesidad comienza cuando la mamá compra, cuando la mamá sirve grandes raciones, cuando los restaurantes sirven grandes raciones y cuando yo me tomo todo lo que me sirve, porque no tenga la discriminación para saber. Recientemente leí que hay una predisposición genética de los mexicanos a la diabetes. ¿Hay también una predisposición a la obesidad o al sobrepeso? Como que estaría un poco relacionado, ¿no? No se sabe si hay un gen obeso, pero sí se sabe que hay un gen que puede predisponer a la diabetes. Razón de más para que nosotros creemos una cultura de salud desde la infancia. Y te doy un dato que es interesante. La norma oficial mexicana actual sobre la diabetes señala que hay que comenzar a estudiar al individuo cuando tiene 20 años. A los 20 años ya es diabético, ya no podemos hacer nada. Nuestro objetivo es hacer educación y descubrir al potencial diabético en la primera infancia, en la escuela. Ya logramos, cuando menos en el Distrito Federal, una ley de salud que tiene la cartilla metabólica, en donde en la cartilla metabólica se va a tener los antecedentes de diabetes de los familiares, el peso y la talla del niño y una muestra de glucosa capilar. Y entonces tendremos un conocimiento de los niños que tienen riesgo de tener diabetes. Y eso los podemos educar bien. ¿Qué opinas de las intervenciones quirúrgicas, de las grapas, de los bypass, en fin, de las distintas intervenciones quirúrgicas? Yo me he dedicado a eso 40 años, tienen muy buen resultado, pero son destinados única y exclusivamente a los individuos que tienen un gran exceso de peso, 30, 40, 50, 100 kilos de sobrepeso. Las operaciones son exitosas, cada vez son
menos traumáticas. Cada vez conocemos mucho mejor las cosas. En la actualidad se hace además por laparoscopía, de manera que el trauma del enfermo es muy poco y los resultados en todo el mundo, y en México también, son muy satisfactorios. Pero insisto, esto es para un 0,5%, el 1% de la población de obesos. O sea, para quienes realmente tienen una situación ya completamente fuera de Exacto. la norma. Sabemos que ellos, no, hagan lo que hagan, no pueden bajar de peso. ¿Cómo logramos evitar la discriminación a quienes padecen de sobrepeso o de obesidad? Yo pienso que se tiene que señalar. Yo acudí en algún momento en CONAPRED para ver qué se puede hacer, y creo que un punto que falta en CONAPRED es la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación. Para prevenir la discriminación, y entonces tuve una conferencia y tal, e íbamos a hacer una publicación, un panfleto al respecto. Finalmente no se llegó a nada, pero sí, ahí está detrás pero la sí es discriminación, igual que la discriminación contra gente morena o la discriminación contra las mujeres, sí es una discriminación. Así es, y entonces en alguna forma el obeso, sobre todo el gran obeso, es un inválido porque sí tiene muchas limitaciones para subir las escaleras, para caminar, para viajar, para sentarse en un asiento. Algunas líneas aéreas prohíben que alguien compre un boleto. Si tiene mucha obesidad, tiene que comprar 2 boletos para sentarse en el asiento del avión. En fin, todas esas cosas, como lo que también sucede en algunas empresas que no contratan a las personas que tienen sobrepeso, pues eso es simple discriminación y debe acabarse. Es que hay esta idea de que la persona con sobrepeso es débil de carácter, ¿es cierto eso? Pues fíjate que eso es interesante porque la palabra gurdus nace desde el siglo XIII, y la palabra gurdus quiere decir torpe, lento, pesado. Entonces el me caes gordo que decíamos en nuestra infancia viene desde hace muchos siglos, en donde asociamos la gordura o la obesidad con debilidad mental o con torpeza o con ignorancia, ¿no? Entonces, el me caes gordo es una... Aunque hubo una época en que el ser gordo significaba que tenías mucho dinero y que eras un hombre exitoso, ¿no? El gordo tiene la curva de la felicidad, el señor de 60 años que estaba con... Bueno, el Buda chino es gordito, al contrario del Buda de la India, ¿no? Así es, y entonces esa actitud cambia cuando nosotros consideramos que debemos ser ultra delgados, ¿no? ¿Qué le dices a la gente común y corriente, esta gente que pues ni siquiera se pone a pensar y discrimina a los gorditos? ¿Y qué dices a los políticos que ahora están empeñados en cobrarle un impuesto a la gordura? Bueno, a las gentes que te ven aquí en tu programa, solamente decir que el gordo merece tanto respeto como cualquier otro ser humano. Que incluso la forma como vemos al obeso, cómo lo miramos o cómo hacemos un pequeño gesto, es una ofensa, es una agresión que el obeso la siente muy bien y que la sufre en silencio porque no puede decir yo no soy gordo. Un alcohólico puede decir yo no soy alcohólico y nadie dice nada. Lo puede ocultar, ¿no? Pero no hay obesos anónimos. Y a los políticos, que yo creo que tenemos que utilizar las estrategias de salud en otra forma y no con impuestos que son, como digo, solamente recaudatorios, que no benefician en nada y que tal vez nos hagan creer que estamos haciendo cosas. Porque si con eso creemos que vamos a bajar la obesidad, es una falacia absoluta. ¿Qué tanto a veces la persona reacciona cuando es agredida en ese sentido? Recuerdo el caso del hijo de uno de los principales activistas de México en contra de los refrescos y de los alimentos con grasa, y su hijo recogía de una piñata los dulces y se los comía con una desesperación tal porque estaban prohibidos en su casa. ¿Qué tanto hay una situación de rebelión? Entonces, lógicamente, la cosa que está prohibida es la que más va a atraer. No creo que en este caso con los impuestos de 8% va a suceder. No, más bien la gente va a seguir consumiendo. Va a seguir consumiendo. Y yo imagino una escena que es muy interesante, Sergio. Llega la señora a su casa y el señor está sentado frente a la televisión y le dice a la señora, ¿sabes qué? Ahora las papas ya no van a costar 30, sino 31.50. ¿Qué va a contestar el señor? Jamás vuelvas a comprar papas. O a decir, ¿sabes qué? Compra 2. Es decir, no hacemos nada bien con esto, es una falacia, finalmente no va a pasar nada y sigue faltando el plan educativo básico en la infancia y en las amas de casa. Rafael Álvarez Cordero, autor de Me caes gordo, la discriminación light y uno de los principales especialistas en México en el combate del sobrepeso y la obesidad. Gracias por esta conversación. Es un placer. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.
Desde la información sobre el espionaje del gobierno de Estados Unidos a sus ciudadanos y gobiernos amigos, muchos se preguntan, ¿dónde está la privacidad? En los próximos años, la idea que tenemos de privacidad cambiará por completo. ¿A qué me refiero? A que actualmente todos nuestros mensajes de texto, llamadas, fotografías y correos electrónicos están disponibles en una gran base de datos a nivel mundial a la que cualquiera que sepa puede acceder a ellos. Por eso, debemos estar educados para darnos cuenta que el uso de medios digitales es un registro total de nuestra vida. Será como una nueva forma de huella dactilar. Y los gobiernos de los países, incluido México, tienen esa llave para abrir cualquier archivo. Esto no significa que lo hagan con todos, pero sí que podrían hacerlo. No comprometa información que no quiere en una llamada telefónica, un correo y menos en las redes sociales, que desde su existencia dejan una puerta abierta a lo que queda de nuestra privacidad.